última actividad de esta semana número 30 de Aprendo en Casa. Quiero saludar a mis niños, Julio, Mateo, Gerardo, Franco, Piero, Camila y a mi sobrino Gerson Samir. Iniciemos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de comunicación y la competencia es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Las capacidades son: adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. El título de nuestra actividad 5 de esta semana 30 es Escribimos una receta saludable. Nuestra meta en esta oportunidad es escribir una receta saludable considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros y compañeros, familiares y tu profesora. Muy bien, entonces vamos a leer la siguiente receta. Locro de zapallo con pollo guisado. Al leerlo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a relacionar la imagen con el texto. ¿Tendrá relación? Observemos de cerca la imagen. Vemos una presita de pollo, un guisito amarillo, color amarillo debido al zapallo y acompañado de una porción de arroz. ¿Tiene que ver con el título de nuestra receta? Yo creo que sí. Bien. Continuemos. A ver, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a identificar las partes que tiene el texto. A ver, recordemos qué partes tendrá una receta. Lo primero, como en todo texto, es el título. Bien. Lo segundo, en una receta hay subtítulos, resaltados también con letras un poquito más pequeñas. Ingredientes. ¿Qué otro subtítulo también podemos tener? La preparación. Y desde luego, como siempre, en todo texto, su imagen. Claro que sí. ¿Qué más vamos a revisar? Vamos a subrayar las palabras que indican acción. Y estas se encuentran generalmente en la preparación porque al preparar realizamos muchas acciones, como por ejemplo, freír. ¿Qué otra acción? Incorporar, agregar. ¿Qué más? Vamos a cocinar, ¿no? También limpiar, lavar, trozar, sazonar, servir. Uy, hay varias acciones y de repente hay otras más por ahí que no las he resaltado. Muy bien, continuemos entonces. Ahora, reflexiona y contesta oralmente. ¿De qué trata el texto? Yo creo que tú ya sabes la respuesta. Muy bien, te invito a que des una pausa y contestes. Segunda pregunta, ¿qué partes tiene? Lo acabamos de recordar. Estoy segura que tú tienes buena memoria. Continuemos. ¿Qué información acompaña a la imagen? A ver si observas bien. La cantidad de raciones. ¿En qué parte del texto indica acciones? ¿Serán los ingredientes? No, ¿no es cierto? Bien, ya te diste cuenta en dónde. En la preparación, claro que sí. Seguimos avanzando. Ahora, analiza el texto. Puedes apoyarte en las siguientes preguntas. A ver, recordemos que nuestro texto era el locro de zapallo con pollo guisado. Vamos a ver cuáles son las preguntitas. La primera dice, identifica los verbos con los que se inician cada uno de los pasos de la receta. ¿Cómo están escritos? A ver, vamos a observarlos entonces. ¿Cuántos pasos hay? Hay 3. En la preparación tenemos a freír,
limpiar y servir. Entonces, hay 3 pasos y en cada paso se inicia con un verbo. ¿Cómo están escritos? Los vemos que están escritos con mayúsculas. Dice, observa la terminación de los verbos. Freír termina en ir, limpiar en ar, servir en ir. Muy bien. Ya hemos observado y analizado cómo se encuentran los verbos en la receta. ¿Qué más? A ver, ¿cómo se presenta la lista de ingredientes? Si observamos la lista de ingredientes, se presenta a través de pequeños guiones. A tenerlo en cuenta, chicos, por si acaso. Ahora, completa la siguiente tabla y escribe las características del texto instructivo que acabamos de leer. A ver, el texto instructivo es una receta. Hay otros textos instructivos como juegos, manuales, etc. Pero en esta oportunidad vamos a analizar el texto que acabamos de leer. Su título y las características de su escritura. ¿Cómo es? Son letras grandes y escritas con mayúscula. A tenerlo en cuenta, chicos. La imagen que aparece e información que lo acompaña. Si estás hablando del guiso de locro con su zapallo, tendrá que ser una imagen relacionada a eso. Muy bien. Las partes en que se divide el texto, ya lo hemos hablado y es la tercera vez, ¿no es cierto? Título, ingredientes y procedimiento. En algunos casos también ponen preparación. La información que presentan estas partes del texto, ya lo hemos observado, ¿no es cierto? En el título, letras grandes, los ingredientes están por guiones y el procedimiento son los pasos e inician con un verbo. Y el público destinatario es para toda la gente que quiera leer o aprender una receta nueva. Como nuestra meta es escribir una receta, vamos a iniciar con la planificación del texto. Lo primero que vas a hacer es pensar, ¿qué receta saludable escribiré? Puedes apoyarte de algún familiar. ¿Y qué grupos de alimentos estoy considerando? Yo creo que a estas alturas seguro que tú vas a considerar alimentos balanceados. Lo segundo, ¿qué características tendrá el formato de mi texto? Ya te has fijado y te he mostrado cómo se ha presentado el texto anterior. Ahí te da una idea. ¿Con qué información acompañaré las imágenes? ¿Te acuerdas cómo estaba presentado el guiso de locro de zapallo? Lo tercero, ¿qué proporción de alimentos de cada grupo recomendaré servir? Recuerda que estudiamos el plato Nestlé, donde nos indicaba qué cantidad de reguladores, constructores, ¿no? Teníamos que servir. Y energéticos, no te olvides, eran 3. Y finalmente, ¿a quién pediré que me ayude a revisar mi texto? A ver, piensa. ¿Quién es la persona con la que tienes de repente un poquito más de confianza o la que está en casa que te pueda ayudar a revisar tu texto? ¿Y cómo o a través de qué medio lo difundiré? Seguro que es una receta innovadora y puedes difundirla a otros compañeros. Yo por ahí he enterado que algunas niñas se están encontrando por el Zoom. Entonces de repente pueden difundir su receta a través de ese medio. Recuerda, la receta es un tipo de texto instructivo que indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo. También indica los pasos de manera ordenada a través de enumeraciones. Indica la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitarán. No solamente se pone limones, papas, sino que tienes que poner 4 limones, 3 papas. Utiliza un lenguaje formal y sencillo, un lenguaje con respeto y que se entienda.
Se acompaña de imágenes o ilustraciones. En algunas recetas yo he observado que cuando dicen 4 limones, al costadito dibujan los 4 limones. Si te dicen 2 huevos, al costadito dibujan 2 huevos. Eso depende de tu creatividad. Y hace uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. Recuerda que los pasos, que eran los verbos o acciones, estaban escritas con mayúscula. Y cada paso al final tiene un punto. No te olvides de eso. Llegó el momento de textualizar tu receta saludable. Y para eso vas a escribir el primer borrador de la receta elegida considerando la planificación y las características del texto instructivo. Acompáñalo con las imágenes o ilustraciones que tú consideres conveniente. Muy bien, este es más o menos un bosquejo de tu receta. Te recuerdo que debe tener un título, también una lista de ingredientes, una imagen o ilustración. Recuerda cómo se deben escribir los verbos y al final escribe tu nombre como autora o como autor. Llegó el momento de revisar tu texto. Invita a un familiar a que te apoye en la revisión de tu primer borrador. Hazle saber cuál es la meta de aprendizaje. Y te la repito, escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y la profesora. Y los criterios de valoración de tu receta, que es un texto instructivo. Cuando hayas elaborado tu borrador, considera los siguientes criterios para poder corregir o mejorar tu texto. A ver, vamos a ver. Después de que hayas escrito tu texto, empieza y revisa. ¿Colocaste el título de la receta? Si lo hiciste, bien. ¿Indicaste de forma breve los pasos a seguir para la preparación? Si lo hiciste, visto o palomita. ¿Indicaste los pasos de manera ordenada, enumerándolos? Pues recuerda que puedes colocar 1, freír, 2, lavar y explicar muy bien cada paso. Seguimos. ¿Consideraste los diferentes grupos de alimentos? A ver, fíjate bien si la preparación contiene los energéticos, los constructores y los reguladores. Y seguimos. ¿Señalaste la porción de alimento que tiene que servirse? ¿Utilizaste un lenguaje formal y sencillo? ¿Consideraste los verbos con que se inicia cada uno de los pasos? ¿Acompañaste la receta con imágenes o ilustraciones? ¿Usaste las mayúsculas y los signos de puntuación correctamente? ¿Escribiste tu nombre como autora o autor de esta receta saludable? Si lo hiciste, perfecto, muy bien, a seguir adelante. Y si algo te faltó, pues es el momento de corregirlo. ¿Por qué? Porque en tu versión final ya no deben haber errores. Ahora, después de haber revisado los criterios, es momento de escribir tu receta o texto final en una hoja A4. Incluye los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Llegó el momento de evaluar tus aprendizajes. Y para eso vamos a leer los siguientes criterios si lo cumpliste, si lo lograste o necesitas apoyo. Lo primero, ¿has tenido presente tu meta de aprendizaje? ¿Te acuerdas cuál era? Ahí te la leo. Escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse. Segundo, ¿escribiste una receta saludable o no fue saludable? ¿Organizaste tus ideas en relación a los grupos de alimentos? ¿Consideraste las características del formato del texto? Esas las hemos revisado varias veces.
acompañaste la información con imágenes o ilustraciones, puedes hacerlo con 1, con 2, depende de las ilustraciones que quieras hacer. ¿Consideraste la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir? ¿Corregiste tu primera versión con los aportes y la valoración de los criterios de la revisión de la receta? Ahora, ¿cuáles son las tareitas que vas a presentar? Primero, las preguntas de planificación del texto. Siempre es bueno. Segundo, la escritura de tu primer borrador. También el cuadro con la revisión de tu texto. La escritura de la versión final de tu texto en una hoja bond A4 bien bonito. Le pones un marquito, le pones sus dibujitos. Recuerda, el título tiene que estar más grande y colorido, que llame la atención. Y finalmente, el cuadro con el logro de tus aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, hemos concluido ya la semana número 30 y esta vez escribiendo una receta saludable. No me queda más que decirle solamente que se cuiden y muchas bendiciones este fin de semana. Cuídense, mis queridos niños. Nos vemos hasta el día lunes.